si os parece, vamos a comenzar el webinar de hoy. Planificación fiscal y patrimonial, ¿vale? Es un tema que nos puede interesar a todos, ¿de acuerdo? Los que tenemos más por los que tenemos menos, que digo yo, es decir, porque esto siempre es un tema que podemos saber qué hacer con nuestro patrimonio. Y en este caso va a estar con vosotros y va a estar aportando todo lo que él sabe, ¿vale? En ese sentido, Jaime Navarro. Jaime Navarro es responsable fiscal en DKV Seguros, ¿de acuerdo? Y en nuestro caso también es nuestro director técnico del máster en asesoramiento fiscal de la escuela, de Integral Technology School, ¿de acuerdo? Y eh, lo que os va a decir hoy, ¿vale? Lo que os va a explicar hoy es un poquito hacia dónde va orientado el webinar. eh, bueno, ¿qué hacer y qué no hacer? Que a veces también es tan importante el saber qué hacer como el saber qué no hacer, ¿vale? Con nuestros ahorros y nuestro patrimonio en el momento que, fiscalmente hablando, para que le podáis sacar la máxima rentabilidad, ¿de acuerdo? Porque en función de cómo se trabaja con la fiscalidad de nuestras inversiones y de nuestro patrimonio, pues obviamente nos puede afectar muy mucho en nuestro resultado final, ¿vale? Jaime, te voy a dejar ya por aquí. Tenemos por aquí ya unas cuantas personas. Algunos de los que veo por aquí creo que os conozco, si no me equivoco, ¿vale? Lo dicho, igual que ha hecho Glenn, si os podéis poner la cámara, pues os agradeceríamos para que así sea la sesión lo más participativa y lo que he comentado también un poquito antes, ¿vale? Que os conectáis ahora al resto. Eh, no es un webinar al uso de Jaime habla y ya está, ¿vale? En este caso, hola, ¿qué tal, Juan? En este caso, obviamente, es para que podáis hacer las consultas o las preguntas que estiméis oportunas, ¿de acuerdo? Y que sea un poco más interactivo en ese sentido, ¿vale? Muchísimas gracias a todos. Muy bien, Buen día. hola. Hasta ahora. Bueno, agradeceros a todos que estéis ahí, que estéis prestando una hora. Supongo que entendéis que en una hora no podemos ver toda la fiscalidad patrimonial, pero sí que quiero que pasemos por los consejos más habituales, que más aplican a todo un poco a todo el mundo que pueda tener una situación patrimonial que le haga plantearse, ¿no?, cómo transmitir a la siguiente generación o intentar optimizar su estructura patrimonial, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Primero vamos a tener que ver las reglas, pero muy de forma, solo lo importante, de forma sencilla y somera. Y bueno, voy a apoyarme en mi presentación. Em, pero nada, que no es una presentación llena de números ni nada por el estilo, como veréis. A ver, antes de llegar a los consejos, como digo, vamos a ver un poco cómo se estructuran los impuestos que afectan al patrimonio de las personas físicas y a su estructura de ingresos, ¿de acuerdo? La parte importante aquí, eh, bueno, lo fundamental es la parte de abajo, que tiene el artículo 31.1 de la Constitución española, que marca un poco cómo tiene que ser, establece el marco para el ordenamiento jurídico tributario, y he marcado en rojo tres principios fundamentales, ¿no? Que todos tienen que contribuir en función de su capacidad económica, es decir, el que más tiene que contribuir más, que el sistema tiene que ser progresivo, que eso es muy evidente y que lo vamos a ver en las tablas que veremos después de los impuestos personales, y finalmente está limitado porque no puede tener un alcance confiscatorio, ¿no? Que se entiende, hay distintas formas de entenderlo, pero fundamentalmente las que más se imponen son las que consideran que los impuestos no pueden, digamos, rebañar toda la renta que tú tienes o toda la ganancia que tú has tenido, ¿no? Entonces, el tema esto se podría estructurar para contribuir a los gastos públicos. Se podría estructurar de muchas maneras. Podría ser, pues, como cuando vamos con los amigos a cenar y se paga escote, cada uno paga una parte igual, pero no es así, ¿no? Esto se estructura más como una familia, que tiene en cuenta los ingresos de cada uno, su situación personal, sus familiares a cargo, si tiene una condición, si tiene una discapacidad. Hasta ese punto llega el detalle, y el impuesto fundamental para esto es el de IRPF, que tiene en cuenta todos estos factores que os he comentado. Los impuestos directos, que están a la izquierda: IRPF, el impuesto de patrimonio, y el impuesto temporal solidario de grandes fortunas, que viene a ser un impuesto de patrimonio hecho para uniformar el impuesto de patrimonio, para que llegue a partir de 3 millones a todas las comunidades autónomas, incluso aquellas que no que tenían bonificado el impuesto de patrimonio. Y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que están grabando esa capacidad económica cuando se manifiesta de forma directa. Una persona obtiene una renta, una persona tiene un patrimonio, o recibe una donación, o recibe una herencia, ¿no? Estos son los impuestos directos, y estos, como digo, son los que se configuran más teniendo en cuenta las circunstancias personales. A la derecha tenemos los impuestos indirectos, que también hay que tenerlos en cuenta para la planificación fiscal patrimonial, ¿no? Como veremos, si hubiera una sola moraleja que tomar de esta webinar de hoy, sería que hay que tener en cuenta todos los impuestos cuando se piensa cómo actuar con respecto a una inversión, ¿no? Porque a veces, si tenemos en cuenta solo uno, vamos a tener
pues igual el coste por otro sitio, ¿no? Un ejemplo de esto, por ejemplo, es las donaciones se tributan en el lugar donde reside el donatario, es decir, el que recibe la donación, pero si la donación es de un inmueble, se tributa en la comunidad autónoma donde está situado el inmueble. Entonces, cuando en 2004 empezó un poco la competencia fiscal entre las comunidades autónomas de régimen común, Madrid, la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, decidió bonificar mucho, hasta el punto de que prácticamente no se pagaba nada, las donaciones a hijos. De forma que esto conllevó que la comunidad catalana, en Cataluña, se redujera la tabla por la tributación de las donaciones al 6%. Al 6% incrementado hasta el 7% en función de las cantidades, ¿no? De donaciones a hijos. ¿Por qué? Porque si comprabas un inmueble en Madrid para donárselo a un hijo, que era una manera de trasladar el patrimonio a los hijos, iban a pagar un 6% de transmisiones patrimoniales, que es el impuesto indirecto que os he puesto arriba, que es el que se tributa cuando se adquiere onerosamente un bien, ¿no? En concreto, un bien inmueble, también otro tipo de bienes, pero a los que vamos a referir más es a los inmuebles. El IVA sería el IVA que conocéis todos, que tributa por el consumo, y también por ejemplo, la adquisición de vivienda nueva. Hablaremos de la progresividad y hablaremos del alcance confiscatorio, que me van a venir bien para los ejemplos y los consejos que veremos después. A ver, aquí. Dígame. Vale, aquí tenemos IRPF, ¿no? El IRPF, como todos sabéis, se tributa por la obtención de renta en un ejercicio y tiene dos bases. No voy a ser nada detallista ni riguroso con los detalles, ¿no? Por ejemplo, existe un mínimo personal y familiar, existen, como sabéis, deducciones, reducciones, pero nos vamos a centrar en lo importante, en lo básico, para que nos dé tiempo y para que podamos ir a los consejos, ¿de acuerdo? Tenemos dos bases. Una que es, como veis, llega hasta el 50%. Esta es la de Aragón. Hay peores, como la de Cataluña, y hay mejores, como la de Madrid, ¿no? Pero estaría consolidada aquí la de Aragón y a la derecha la base del ahorro. Como veis, es mucho mejor que mis rentas tributen en la base del ahorro por razones obvias que, bueno, no sé si veis porque están aquí. Porque llega como mucho hasta el 28%, ¿no? Partiendo del 19, se queda en el 28. ¿Cómo funciona esta escala? Pues si yo, por ejemplo, gano 30.000 euros o tengo una base de 30.000 euros, me quedaré aquí en esta que os estoy señalando. Por los primeros 21.210 pagaré 4.482 euros con 64 y el resto de 30.000 menos 21.210 tributará el 30%. Estos 4.482 recogen todos los tramos de la renta y han tributado a este tipo que hay en la derecha. ¿De acuerdo? Hay dos conceptos aquí importantes. El tipo marginal, que es cómo tributa el último euro que ha entrado en mi patrimonio, y luego tenemos un tipo medio que cada uno tiene el suyo, que es la cuota que te sale a pagar dividido por la base imponible. ¿De acuerdo? Que se situará en los tipos medios que resulten de esta tabla de la derecha. Pero nos importa el último euro porque es con el que vamos a jugar, ¿no? Si yo tengo un ingreso adicional en la base general, pues tributará a mi tipo marginal, que estará aquí. Una persona que gane mucho dinero irá pasando por todos los tramos, pagará por los primeros 132.000 euros y todo el euro adicional le tributará al 50%. ¿De acuerdo? La base del ahorro funciona exactamente igual. Pero, como veis, es mucho más barata, más reducida. El IRPF se tributa en función del origen de la renta, ¿no? Como veis, está aquí los rendimientos del trabajo, es a ver, voy a poner, perdonar, un puntero láser. Rendimientos del trabajo, de capital inmobiliario, los he señalado lo que nos interesan, los que en el rendimiento del trabajo, ¿por qué? No por los salarios, sino porque están ahí los planes de pensiones. Y hay una flecha que entra y una flecha que sale, porque tanto vamos a disminuir esa base general, porque todos estos de aquí, los azules, son son de base general, y está el rendimiento del trabajo ahí, la vamos a reducir si aportamos a planes de pensiones. Y va a aumentar si cobramos ese plan de pensiones. Los alquileres van al rendimiento de capital inmobiliario, también en la base general, los alquileres de inmuebles, y en la base del ahorro, esa que veíamos que era más reducida, tributarán como rendimiento de capital inmobiliario intereses, todos los cupones de renta fija, dividendos, seguros de vida ahorro, todo lo que es planes de ahorro, y como ganancia patrimonial algo que no es rendimiento, que es las ganancias o pérdidas que yo tengo por transmitir activos que forman parte de mi patrimonio. Aquí hay que señalar en las ganancias patrimoniales, es muy importante tener en cuenta que se pueden compensar unas con otras, que existe para los fondos de inversión
un régimen de traspasos que te permite no tributar cuando tú transmites un fondo de inversión con ganancia, transmites un fondo de inversión directamente, el dinero que tienes en un fondo de inversión a otro fondo de inversión sin que pase por tu cuenta el dinero. De esta manera diferimos el resultado, podemos cansarnos de un fondo que por lo que sea invierte en petróleo y ya no confiamos en que el petróleo vaya bien, pues lo podemos pasar a un fondo tecnológico y hemos ganado dinero. Ese dinero no va a tributar siempre y cuando vaya el dinero de fondo a fondo. Las donaciones tributan aquí en renta, en sede del donante, como ganancia patrimonial. Es como, a efectos de Hacienda, es como si lo vendieras. Si tú tienes algo que compraste por 100 y ahora vale 150, aunque lo dones, que es venderlo por 0, tributarás por ese 50 que has ganado. No lo has ganado a efectos fiscales, digamos. Y el que lo recibe, su nuevo valor de adquisición será 150. Empresa familiar, el diferimiento esa hace referencia a la empresa familiar. Cuando tú transmites acciones de una empresa familiar, que comentaremos luego un poco lo que es, tampoco se tributa como ganancia patrimonial, pero ahí queda diferido, igual que en el régimen de traspasos de fondos de inversión, y el valor de adquisición para el adquirente no se actualiza. Él lo recibe al mismo coste fiscal que lo tenías tú. Y por último, muy importante, la plusvalía del muerto. Cuando una persona fallece, se le hace una última renta en la que se incluirán todos sus rendimientos del trabajo, de capital inmobiliario, todo lo que haya ganado en ese año de vida o ese ejercicio, lo que haya estado vivo durante el último ejercicio, pero no se incluye todo el patrimonio que transmite, no se incluye como ganancia patrimonial en su base imponible. Nadie tributa por esa ganancia patrimonial porque los herederos que la reciben ya van a actualizar el valor. Lo reciben como si lo hubieran comprado al valor actualizado, al valor que se declara en el impuesto sobre sucesiones y donaciones, siempre y cuando no sea inferior al valor de mercado. Podéis parar si detener la presentación si tenéis alguna duda, ¿eh? Estamos en la parte un poco más aburrida, enseguida llegará un poco lo más práctico. Bueno, esta es la tabla de impuestos sobre patrimonio y un poco también de impuesto de grandes fortunas. Como en el anterior, os tengo que advertir de que no es exactamente igual en todas las comunidades autónomas, pero básicamente esto es la pinta que tiene en general, ¿de acuerdo? El impuesto de patrimonio, hay un mínimo exento de 700.000 euros. Aquí es hacer una foto a 31 de diciembre y ver tu patrimonio, tus activos menos tus deudas, cuánto tienes, y se tributa según esta escala, ¿vale? De la misma manera que la anterior. O sea, por la base imponible veo hasta donde yo llego, me quedo ahí. Esta cantidad es lo que tributaré por la cantidad que tengo a la izquierda y el resto que tenga que exceda tributará este tipo de aquí, que es el marginal, ¿de acuerdo? Entonces, una persona que tiene más de 10.695.000 estará tributando 3,5% por su patrimonio neto, ¿de acuerdo? Es mucho más bajo que el anterior, pero este impuesto suele enfadar mucho a la gente porque primero no está sometido al régimen de retención, no vamos adelantando dinero, así que es un palo que viene de golpe a 30 de junio. Además, la sensación de flujo que tiene el impuesto sobre la renta, que compartir aquella renta que tú estás ganando, compartir un porcentaje con el Estado, pues parece que molesta menos que coger tu patrimonio, que en principio es una cosa que puede crecer, pero también puede decrecer o quedarse igual, y que te peguen un bocado cada año, pues es algo que estresa bastante a las personas que tienen que tributar por él, por este motivo, ¿vale? Y el siguiente impuesto que me interesa comentar. Bueno, pues antes de pasar al siguiente impuesto, un concepto muy importante, fundamental para la planificación fiscal, el límite de la cuota de IRPF-IP, impuesto de patrimonio. Como os decía, impuesto sobre la renta es aquello que yo ganaba en un año, mi renta. Impuesto de patrimonio es lo que tengo a final de año. Podría ocurrir, y de hecho ocurre, que haya personas que tengan una renta bajita, 100, vamos a poner el ejemplo, y un patrimonio muy alto, 17.200, ¿vale? Porque el patrimonio que tiene, por las circunstancias, no le produce muchos rendimientos o porque sus ingresos simplemente se ven reducidos a 100. En este caso, más o menos, aproximadamente podríamos suponer que de 100 pagar 22 sería una cuota de IRPF razonable y de 17.200 de impuesto de patrimonio, 140 he puesto, ¿de acuerdo? De esta manera tendría que tributar 162 por los dos impuestos cada año. Lo que pasa es que está tributando 162 significa que está pagando 62 más que su renta. Si su renta es 100, tiene que dar todo el dinero que gana al Estado y además coger de su patrimonio 62 más para poder pagar los dos impuestos que tiene aquí, ¿no? Renta y patrimonio. Para evitar esto, y como os decía que la Constitución obliga al sistema a ser no confiscatorio, se establece un límite. Un límite que funciona así. El límite dice que la suma de las cuotas de los dos impuestos no puede superar el 60% de tu base imponible. Es decir, tú tienes que poder atender el pago del IRPF y del patrimonio cada año
con el 60% de tu renta y que te sobra un 40% para ti. Eso al final, en definitiva, para estas personas implica una tributación del 60% de sus ingresos. En este ejemplo que teníamos antes, esa cuota, la cuota de IRPF queda igual, la que se limita es la de patrimonio, que se reduce hasta un máximo de un 80%. Entonces, su nueva cuota a pagar serán 38. Y el total a pagar de las dos, así suman 60, que es el 60% de su base imponible. ¿Lo veis? ¿No? Esto permite ahorrar bastante pago de impuestos sobre patrimonio y también aplica el impuesto sobre las grandes fortunas. Dos temas a tener en cuenta muy importantes. En lo que hemos llamado aquí renta, no se incluye las ganancias patrimoniales generadas a más de un año, porque se considera algo extraordinario, ¿no? Tú vendes un inmueble que tenías hace 20 años, ese año tu renta sube mucho porque has tenido la transmisión de un inmueble, has tenido una importante ganancia patrimonial, no computa a efectos de este límite. Ni la del inmueble que he puesto de ejemplo, ni otras, ¿eh? Y luego tampoco pueden reducirse la cuota que deriva de bienes que se consideran improductivos. Aquellos bienes que, bueno, tú has decidido tener en tu patrimonio, pero no producen renta, ¿no? El Estado, o el legislador, mejor dicho, dice, oye, yo te bonifico la cuota del patrimonio, pero si decides tener un patrimonio nada productivo, no te lo reduzco. Pero ojo, no está hablando de bienes que no produzcan rentas, habla de bienes a priori que son a priori improductivos. Por ejemplo, los fondos de inversión perfectamente sí que se puede reducir a la cuota a pagar por ellos. Esto que veis aquí sería un resumen muy resumido del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Como veis, una tabla que funciona exactamente igual, que llega a un tipo del 34%, pero que se combina con esta otra tabla. Hay que pasar por las dos tablas. Esta tabla es una tabla de doble entrada que tiene en cuenta el patrimonio que tú tienes antes de recibir la herencia o la donación, es decir, se tiene en cuenta tanto el patrimonio que recibes, que se tendría en cuenta aquí, como el que tú tenías antes de recibirlo. En qué grupo de parentesco estás y lo multiplicas en la cuota que te salga de aquí por uno de estos coeficientes. Por eso, habréis visto alguna vez en algún titular que se puede llegar a tributar más de un 80% por el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ¿no? Porque si tú tuvieras más de 4 millones, no tuvieras relación patrimonial, familiar, perdón, o la tuvieras lejana, como pone aquí, cuarto grado, primos, y recibieras una cantidad importante, estarías tributando al 34%, de marginal, 34% por 2,4, que se pone en un 80. Muy importante lo de abajo, no voy a verlas todas, obviamente, pero existen especialidades según las comunidades autónomas. Está muy bonificado en algunas comunidades autónomas, como sabéis. En todas hay una bonificación importante para la empresa familiar, en muchas simplemente una bonificación para hijos, cónyuge, incluso familiares más lejanos en algunas, ¿de acuerdo? Esto es fundamental para jugar también. Lo que se ha hecho con el impuesto de las grandes fortunas para neutralizar las bonificaciones en algunas comunidades autónomas, parece ser que se están planteando hacerlo para el impuesto sobre sucesiones, pero de momento no hay nada serio ni ningún proyecto al respecto. Bueno, entonces, lo que vemos aquí sería un esquema, esquema burdo, pero un esquema para que nos entendamos, de los activos que son buenos. De lo que hemos estado hablando, para el impuesto de patrimonio e impuesto de las grandes fortunas, en verde serían los impuestos que de alguna manera no tributan de mi patrimonio, ¿vale? El ajuar, arte y antigüedades, que me importan ahora poco, los planes de pensiones están exentos en el impuesto de patrimonio e impuesto de las grandes fortunas, los derechos consolidados, la empresa familiar como concepto muy importante, y el mínimo exento, que son bienes también y que no tributan, ¿no? Como hemos dicho, 700.000 euros con carácter general. La vivienda habitual hasta 300.000 euros. Esos bienes en verde, aunque yo tenga que pagar impuesto de patrimonio, no cuentan, no van a la base imponible y por lo tanto no irán al final a la cuota a pagar. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, algunos se repiten. Bueno, más que un mínimo exento, aquí lo que hay es reducciones, la vivienda habitual del transmitente en función también de unas cantidades, la empresa familiar está muy bonificada, prácticamente no tributa, y los planes de pensiones salen de la base del impuesto sobre sucesiones y donaciones porque tributan por IRPF como rendimiento del trabajo, es decir, en la base general del que ha recibido un plan de pensiones como herencia, por así decirlo. No forma parte de la base imponible de la herencia. Por lo tanto, los consejos son sencillos. Al final se trata de transformar bienes en azul en bienes en verde para que tengan esa bonificación. Es un poco en lo que residen básicamente la mayor parte de los consejos. Pero estos consejos, sí que quiero deciros que hay como 3 o 4 tipos de consejos, ¿no? Lo que más luce para un asesor fiscal al final es el caso, digamos, el traje a medida, ¿no? Que venga un cliente que tenga un gran patrimonio, que tenga, si puede ser, una empresa operativa en funcionamiento, que encima la quiera vender
Todo eso da mucho juego para poder hacerle un estudio particular y ver la mejor manera de hacerlo. Ahí se puede ahorrar mucho dinero. Luego hay otro tipo de consejos que son un poco chapuceros, que directamente no se pueden hacer y se pueden hacer, pero si te pillan, pues puedes sufrir unas graves consecuencias mucho peores que las de los impuestos que ibas a pagar en un principio. Y luego unos consejos genéricos que son un poco los que os voy a comentar aquí, ¿vale? Los sencillitos que aplican a la mayor parte de personas. Porque el legislador ha establecido una serie de sistemas para defenderse de lo que llama fraude o de lo que considera planificación fiscal demasiado agresiva. Uno, por ejemplo, es la simulación, ¿no? Es decir, voy a hacer algo que yo lo llamo así o pretendo que sea eso, pero realmente no es eso, ¿no? Por ejemplo, un caso es el de Leo Messi. Messi lo que hizo fue cuando tenía, a ver, esto os lo cuento directamente a la pantalla. Messi cuando tenía 17 años y había debutado en Primera División, autorizado por sus padres, pero rectificado por él cuando cumplió 18 años, lo que hizo fue transmitir por $50.000 sus derechos de imagen de por vida, bueno, por 10 años, pero era probable en función de que quisiera hacerlo así, la cesionaria, a una sociedad en Belice, del cual era administradora y accionista su madre. Además, esos derechos de imagen los podía ceder esa sociedad a otra sociedad, en Uruguay, a otra sociedad, y así es como se hizo para que los derechos de imagen de Messi no los percibiera Messi directamente y no tributara por ellos. Eso se consideró que era una simulación por la agencia tributaria y después por la fiscalía. Y como sabéis, tuvo un procedimiento penal que le acusaron a él, acusaron a familiares suyos, incluso a sus asesores fiscales, ¿no? Eso sería una simulación, un ejemplo de simulación. Es decir, que estoy haciendo algo y es un negocio simulado. Porque se entiende que transmitir los derechos de imagen de un jugador que ya tenía esa proyección por 50.000 euros y de dólares y de por vida, pues no era una realidad que realmente se estuviera desprendiendo de ellos, sino que lo que estaba haciendo es encubrir una estructura societaria para seguir teniendo los derechos de imagen, pero que sus ingresos no pasarán por su patrimonio. Bueno, voy a compartir de nuevo la presentación. Y os explico el conflicto de la aplicación de la norma, que es un poquito más complejo. Sería lo siguiente. Os he dicho que en ITP se paga, vamos a decir, un 10%, un 8%, 11%, depende de la comunidad autónoma, pero básicamente un 10% para el ejemplo, por comprar un inmueble, ¿no? Un inmueble en segunda transmisión. Entonces, si la persona de azul quiere comprarle el inmueble a la persona de rojo, lo que va a hacer es entregarle el dinero y él le va a entregar el inmueble, ¿no? Esta sería la forma normal de hacerlo. Ya se ha transmitido el inmueble. Si vale 1.000.000 de euros el inmueble y el tipo de transmisiones patrimoniales es el 10%, va a tener que pagar 100.000 euros de impuestos sobre transmisiones patrimoniales onerosas. A alguien se le podría ocurrir, por ejemplo, decir, no, lo que vamos a hacer es constituir una sociedad a la cual tú aportas el inmueble y yo aporto el dinero, el 1.000.000 de euros. Estas aportaciones en la constitución o ampliación de capital de las sociedades no tributan. Tributaría por un 1% de operaciones societarias, pero está exento. ¿Por qué? Porque esta norma que tenemos aquí lo que hace es permitir que las sociedades, que la gente sea emprendedora, que financie sus sociedades, que no tenga que buscar tanta financiación ajena y por esta política fiscal pues se determinó que era mejor dejarlas exentas. Y otra operación societaria después es disolver la sociedad y devolver a cada uno de los socios el activo que sea, porque los activos ya eran de la sociedad, no eran nominalmente de ninguno de los socios. Por esta operación tributarían cada uno un 1% y hemos eludido del 10%, hemos reducido a un 2%, un 1% cada uno la tributación, ¿no? Pues esto es un ejemplo claro de conflicto de aplicación de la norma, que vendría a ser el que mejor lo definió fue un americano, un economista americano, que dijo que estas operaciones serían aquellas que parecerían estúpidas si eliminamos el factor del ahorro fiscal de la ecuación, ¿no? Si tú lo que quieres es vender un inmueble, lo normal es que hagas lo que hemos visto en esta presentación, en esta diapositiva. Hacer esto no tiene ningún sentido si no te explican que hay un ahorro fiscal, ¿no? Pues esto es lo que tampoco se puede hacer, ¿no? Y esto igual, lo que hizo Messi os decía que era una simulación y el conflicto de aplicación de la norma es el límite que tenemos para no hacer cosas artificiosas que realmente no son las que queremos hacer o las hacemos por un camino largo, sería como un fraude de ley utilizando normas de cobertura, de cosas que sí que se pueden hacer, pero que globalmente consideradas lo único que persiguen es un ahorro fiscal y evitan la aplicación de una tributación que es la directa, ¿de acuerdo? Os hablo un poquito de la empresa familiar. Como veis, en prácticamente todos los países que tienen algún tipo de imposición patrimonial o a sucesiones,
y donaciones, existe un régimen más ventajoso para la empresa familiar, porque es buena para la sociedad, porque las empresas crean empleo, porque cotizan y tributan, porque sus empleados también tributan, y de esta manera se quiere no tanto premiar como no penalizar la propiedad de empresas familiares. Pero tiene bastantes requisitos. ¿Por qué? Porque lo que se quiere premiar, como os he dicho, son aquellas sociedades que son negocios, ¿no? Lo que todos entendemos por una actividad económica, que son operativas. No que alguien tenga su patrimonio, digamos, bonificado por simplemente llamarlo sociedad o llamarlo empresa familiar. Tiene que tener un sustrato económico, real, ¿de acuerdo? No un patrimonio de lo que ellos consideran que son, bueno, inversiones pasivas, que tú te quedas sentado encima del ladrillo y cobras los alquileres, o te quedas sentado encima de tus acciones y cobras el dividendo. Entonces, los requisitos que tenemos para acceder a esta exención, bueno, esta empresa familiar, como os he dicho, lo que es la empresa familiar, este régimen permite la exención en impuesto de patrimonio y de grandes fortunas, no tributan, y cuando se heredan están muy bonificadas y prácticamente tampoco tributan, tributan un porcentaje muy pequeño. ¿Qué se pide? ¿Qué se les exige? Pues como os decía, que no tenga como actividad principal la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, que se dedique a, eh, bueno, puede ser una fábrica, puede ser una tienda, puede ser cualquier otro tipo de negocio, que no sea la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario. Lo que pasa es, y esto se entiende, cuando más de la mitad de su activo está constituido por valores o elementos no afectos. Y no computan como valores a estos efectos aquellos que se tienen para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias. También, como pone aquí, los que otorgan estos requisitos que me salto y los que dan al menos un 5% de los derechos de voto. Y se posean con la finalidad de dirigir y gestionar la participación. Esos tampoco computan. Después se pide que la participación del sujeto pasivo en el capital, el que está tributando por impuesto de patrimonio, o era el causaviente en el caso de la herencia, sea al menos del 5%, pero también se puede, en conjunto con el grupo de parentesco, que tengan el 20% en común entre todos los familiares. Y por último, se exige que el sujeto pasivo tenga una remuneración que representa más del 50% de la totalidad de los rendimientos empresariales de esa sociedad, que sea la empresa familiar, ¿vale? Entonces aquí os podéis imaginar una estructura, pues de toda la vida, un empresario familiar que tiene directamente una empresa con su fábrica, con sus empleados, pero también entra si tiene una holding y esa holding tiene inversiones que cumplan todo esto, inversiones que sean el 5% de derechos de voto, o por ejemplo, este requisito de que se hayan poseído para dar cumplimiento a obligaciones legales y reglamentarias es lo que permite considerar afectos las inversiones en sociedades de capital riesgo, porque las sociedades de capital riesgo tienen un coeficiente de inversión obligatoria que, como tal, tiene que cumplir, y una vez considerado cumplido, ya están entrando en este requisito, en esta excepción, para que no compute como valores. ¿Qué más os quería decir de esto? Y también, bueno, tener la estructura holding permite cumplir estos requisitos tanto de participación como de rentas en la sociedad de arriba. Sí, muy importante. Lo que pone aquí, diferencia acceso versus alcance. Esto de los activos, los que no computen como valores y los activos afectos, si cumples estos requisitos, consigues acceder al régimen, estás en el régimen de empresa familiar. Pero luego, aunque lo he puesto todo verde, aquí atrás, no estará exenta toda la empresa familiar. Estará exenta solo la parte que represente los activos afectos. Por eso, dentro de lo que es empresa familiar, he puesto bienes no afectos. Y la bonificación en sucesiones tampoco afecta a los bienes no afectos dentro de la empresa familiar. Entonces, cuando se transmite todo el patrimonio, se extrae de la empresa familiar el porcentaje del valor que representan los activos afectos exclusivamente. O sea que primero hay que cumplir y luego hay que tener la mayor parte de bienes afectos posibles. Bueno, entonces vamos a ir con los planes de pensiones, ¿de acuerdo? A ver, los planes de pensiones, como os decía, ya estamos entrando directamente en los consejos particulares. ¿Un consejo que es? Pues sería cualquier activo no afecto de nuestro patrimonio, transformarlo en planes de pensiones. ¿De acuerdo? Son activos que están exentos, repito, en impuesto de patrimonio, no tributarán por sucesiones y donaciones cuando lo hereden mis hijos, si es que yo no lo he llegado a rescatar, y reducen la base general del IRPF cuando lo aporto. Hasta ahora parecería que solo tienen ventajas, pero claro,
tenemos los efectos muy limitados por las cuantías. Ahora, bueno, antes se podía aportar hasta 8.000 euros, antes de eso no se podía aportar más, sobre todo cuando se iba acercando a la edad de jubilación. Ahora mismo, con 1.500 euros, los efectos lógicamente son muy pequeños. Para un gran patrimonio, aportar 1.500 al año no parece mucho, pero ojo, puede volver a subir igual que bajaron. Y también tenemos en cuenta que es muy importante no hacer el proceso inverso, no rescatar planes de pensiones porque estamos aumentando nuestro patrimonio a efectos fiscales. Nuestro patrimonio está igual si está dentro del plan de pensiones y si no lo necesitamos, mejor no rescatar. ¿Qué ocurre si transformamos verde en azul en este caso? Rescatamos el plan de pensiones. Vamos a tributar por IRPF, rendimiento del trabajo, en la base esa que daba tanto miedo, la de la izquierda, la que llega hasta el 50%, y nos puede afectar bastante la progresividad. Si lo hacemos, al menos es mejor hacerlo como renta para que no rescatemos todo en un año y estemos tributando hasta ese 50%, y sobre todo que sea eso, por necesidad, porque como decía, al sacarlos de la herencia, si tenemos entre nuestros beneficiarios del plan de pensiones herederos que tienen en ese momento, pues por su juventud o por lo que sea, un IRPF con una base general más pequeña, en su base imponible entrará a un tipo marginal mucho más bajo, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos 4 señoras que cuando tenían 45 tenían un sueldo las 3 de 35.000 euros. Es un ejemplo, obviamente, de laboratorio. Ganaban exactamente lo mismo, 35.000 euros, que se quedaba en 27.000 después de aplicar la reducción por trabajo, mínimo exento, etc. Con 45 años a todas les ofrecen un plan de pensiones, pero 3 de ellas lo contratan y Blanche no lo contrata. Cuando se jubilan, las 4 cobran una pensión de 22.000 euros y cada una actúa de una manera. Para el ejemplo establecido, solo para ver el ejemplo de los planes de pensiones y olvidarnos de otras cosas, que el ahorro anual en las 4 es 8.000 euros, esta Blanche que no lo contrataba lo va a guardar debajo del colchón, el sueldo, la pensión, rentabilidad del plan de pensiones cero, inflación cero. Y esta sería una pequeña tabla por como tributan. El efecto sería el siguiente. Entre los 55 y los 40 y los 65 años, como aportan cada uno 8.000 euros, van a tener un ahorro fiscal de 2.775 euros, porque van a reducir su base imponible un 37,50 por los primeros 5.000 euros, reducen 8.000, ¿no? Tenían 35.000 y reducen 8.000, baja a 27.000. Entonces, los primeros que están reduciendo lo reducen a 37,50% y los otros 3.000 al 30%. Tiene un ahorro de 2.775, todas menos Blanche, que como veis no tiene ahorro en IRPF, tiene su ahorro de los 8.000 por 10 años, pero no tiene ahorro en IRPF porque se lo ha guardado debajo del colchón, ¿de acuerdo? Y cuando rescatan, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver, Rose complementa su pensión cobrando una renta de 8.000 euros al año hasta que fallece. El coste que tenía una pensión de 22.000 euros, más los 8.000 de plan de pensiones, se pone en 30.000. Entonces tributa el 30%. Tiene un coste en IRPF exclusivamente por el cobro del plan de pensiones, que son 8.000 por 30% por los 10 años, 24.000. Va a tener un ahorro en total de 3.750. Lo que ha hecho Rose es aprovecharse de la progresividad. Se redujo 5.000 euros cada año, si os acordáis, a 37,50 y el rescate lo ha hecho a 30. Ese 7,50 es lo que le permite obtener un ahorro. Dorothy, ¿qué hace? Pues rescata los 60.000 para un capricho el primer año de jubilación. Le sale fatal. ¿Por qué? Porque está rescatando, tenía sus 22.000 de pensión, enseguida llega al tramo último y casi todo lo que está rescatando, los 80.000 euros, le van al 37,50. Por eso a ella le ha salido peor hacer la aportación a planes de pensiones, incluso que la que lo guardó debajo del colchón. Y la que mejor le va a salir es Sofía, teniendo en cuenta la foto completa, también considerando a sus nietos, porque Sofía lo que hace es dejarla a sus nietos. Estos tenían un tipo mucho más bajo, menos de 20.000 euros, y entre todos, los 5 nietos tienen un coste fiscal de 19.600. Por lo tanto, tiene un ahorro en conjunto, ¿vale? No luce mucho el plan de pensiones por las cantidades que estamos hablando, pero hay que tenerlo en consideración y sobre todo no rescatarlo y mucho menos rescatarlo para lo que voy a hablar ahora, para hacer donaciones a familiares. Otro clásico aquí sería hacer una donación de cualquier activo no afecto, perdón, que no sea exento, a familiares, que sí que les aplique el mismo exento, ¿vale? Lo normal es que, bueno, hay alguien en la familia que acumule una gran parte de patrimonio y una vez más la progresividad hace que sus familiares no tributarían. Vamos a ver un segundito la tabla de impuesto de patrimonio para que sepamos aquí lo que estamos hablando. A ver.
aquí. Si hay una persona que acumula una gran parte de patrimonio en una familia, estaría aquí y su patrimonio estaría tributando 3,5. Imaginar que tiene familiares que tienen menos de 700.000 euros y les tienen, por ejemplo, 0 euros. Y le regala 700.000 euros a cada uno, les hace la donación y tiene 5 hijos, pues esa cantidad que se quita él de su impuesto sobre patrimonio no tributa en sede de sus hijos. Ese dinero que, considerando la familia como un conjunto, que ahora hablaremos de eso, sí que tributaba al 3,5 en el impuesto de patrimonio o de grandes fortunas de esta persona, pues tributa 0 en sede de sus hijos, ¿vale? Es una donación con todos los efectos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también otros factores, como si realmente le quieres dar el dinero a tus hijos, si crees, o nietos, si crees que eso va a desincentivar que se busquen la vida o cualquier otro problema. Y tienes que mirar, como os decía, esta tabla y sobre todo las especialidades de las comunidades autónomas para ver si se puede hacer la donación con reducción. Ahora yo creo que en prácticamente todas, de alguna manera, a familiares cercanos se pueden hacer donaciones con reducciones importantes. Esa sería una manera de traspasar patrimonio a los hijos y, como decía, a ver, las ventajas obvias son las siguientes. Me estoy quitando activos en azul y viendo el conjunto de la familia tributamos menos, ¿de acuerdo? No tributará por impuesto de patrimonio, impuesto de grandes fortunas, pero tampoco tributará por impuestos sobre sucesiones, porque ya es ese dinero de mis hijos o de mis nietos, y no tributará cuando se produzca la herencia, que han podido subir el impuesto sobre sucesiones, puede ser que por ir con otro tipo de patrimonio ya no les alcance la reducción, o cualquier otra circunstancia que hubiera hecho que paguen en ese momento. Y, como decía, reducir el impuesto de patrimonio de grandes fortunas. Aquí los consejos son muy claros. No se donan nunca activos exentos, no deberíamos. Mucho menos rescatar un plan de pensiones, que sería como quitarme un activo exento para tributar por IRPF, para que aquí lo que estoy haciendo no es simplemente es trasladar patrimonio que ya no tributaba antes, ¿no? Y, sobre todo, nunca, bueno, nunca, hay que verlo, hay que hacer los números, pero no suele ser interesante donar inmuebles, que a la gente le encanta plantearse donar inmuebles a los hijos, porque voy a tener tributación por todos lados. Los inmuebles están muy controlados, muy atacados, y tributaré en IRPF, como os decía, ganancia patrimonial por la donación, plusvalía municipal, que si es una donación tributan los que reciben la donación, los donatarios, y además, muy importante, pongo IRPF 2 veces porque evito la aplicación de la plusvalía del muerto. Como os decía antes, si mi patrimonio, cuando yo fallezca, se traspasa a mis herederos por sucesión, todos los bienes se ponen el contador al valor que tienen actualmente. Eso quiere decir que si yo tengo una plusvalía latente, esa se va al limbo, no la paga nadie. Pero si yo con 85 años se me ocurre donar un inmueble o donar unas acciones, voy a tributar en IRPF como ganancia patrimonial en la base del ahorro y igual, si tengo la mala suerte de fallecer al día siguiente, pues no hubiera tributado nada. ¿Lo veis, no? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, lo mejor aquí es donar dinero contante y sonante o donar activos que no tengan una plusvalía latente y, sobre todo, donar también aquellos que no, o sea, nunca donar aquello que ya está exento. ¿De acuerdo? Esto también, la verdad es que siempre se plantean las donaciones y, como veis, hay que tener en cuenta todos los efectos, todos los impuestos y todas las consecuencias. Sobre lo de la empresa familiar. A ver, cualquier activo no afecto, meterlo en la empresa familiar o convertir bienes no afectos en empresa familiar. Aquí, muy importante, si aparece alguien y dice, oye, tengo 5 millones de euros en acciones, en fondos de inversión o en renta fija y me gustaría que estuvieran exentos en impuesto de patrimonio, ¿vale? Esto es un clásico, no me gusta pagar impuesto sobre patrimonio y no quiero pagarlo más y tampoco quiero que mis herederos tengan que pagar un montón de millones cuando lo hereden, ¿vale? Pues he oído que hay una cosa que se llama empresa familiar. Eso no es constituir una sociedad, como os decía, ir al notario y aportar simplemente los bienes, sino que tiene que ser, está pensado para sociedades que hagan una actividad económica de verdad. Entonces, se puede hacer, coger algo que nunca nadie hace, ¿no? Decir, oye, pues cómprate 5 franquicias de las más conocidas y metes ahí todo el dinero. Entonces, está garantizado que eso sí que es empresa familiar, con empleados, con clientes, con proveedores y con todo. Lo que pasa es que eso no le gusta a la gente. ¿Por qué no le gusta a la gente? Pues porque muchos negocios van mal, porque hay que estar encima, conlleva muchos problemas y puedes estar arriesgando tu patrimonio. Se considera mucho más estable y seguro tener inversiones
¿no? Pues financieras o inmobiliarias. Y por eso, precisamente, y eso es justo lo que se quiere evitar, como os decía, por el legislador, ¿no? Llama sociedades no operativas a las que son de mera tenencia de bienes, a las que tienen valores e inmuebles, están muy mal vistas, están muy vigiladas. Pero claro, sí que llega un momento que la actividad inmobiliaria puede ser un negocio. Cuando, bueno, todos nos podemos imaginar una gran inmobiliaria, ¿no? Con un montón de empleados que está funcionando como un negocio y que realmente tiene muchísimo trabajo. Estas también tienen derecho a estar bonificadas. No quieren castigar tampoco a estas. Pero como os decía, tampoco se quiere que estén premiadas aquellas personas que simplemente tienen un patrimonio inmobiliario y están sentados cobrando cada mes los alquileres. ¿De acuerdo? Entonces se estableció una norma que decía que para la actividad de arrendamiento, no de compra y venta de inmuebles, para la de arrendamiento, se exigía al menos una persona contratada a jornada completa y aquí la casuística es inmensa, o sea, no daría tiempo hoy a ver todo lo que se ha comentado sobre esto, ¿no? Si se pueden familiares, si se puede alguien que está, bueno, pues que tiene otro trabajo, si se puede con un contrato externo, que no se puede, si se pueden hacer, bueno, un montón de dudas sobre este asunto y sobre todo que hasta hace unos años hubo una resolución que dijo que esta condición de la persona contratada, que antes se consideraba algo bastante objetivo y seguro, si tenías una persona contratada a jornada completa, dada de alta en la seguridad social y demás, pues ya tenías una empresa familiar de alquiler de inmuebles, se dijo por el Tribunal Económico Administrativo y se ha ratificado desde entonces por todo el mundo, y así lo ha considerado también las inspecciones de las comunidades autónomas, que es un requisito necesario, pero no suficiente para considerar que es empresa familiar. Hay que justificar que esa persona contratada a jornada completa es requerida por el volumen de negocio y por la actividad que tiene la empresa de alquileres. Y luego también se habla, pues un número, un volumen del activo de esa sociedad, de que tenga un número de inmuebles que justifique esto que estamos diciendo, ¿no? Que tenga una persona contratada. Un número que oficialmente no existe porque no puede existir, porque no lo dice la ley, pero bueno, extraoficialmente parece que hay una cantidad de inmuebles a partir de las cuales pues se lo miran más las inspecciones de las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, recapitulando, esto, por ejemplo, claro, esto a mucha gente con su patrimonio hecho a lo largo de los años, les cuesta ver, con mi padre me llevaba a muchas discusiones porque al final no contratar a una persona para llevar el patrimonio inmobiliario no les apetece si no es necesario y desde luego no van a coger sus ahorros de toda la vida y ponerlos en una franquicia de una cadena de comida rápida, ¿no? Pero esto es lo que hay. O sea, o pagamos el precio de tener una persona contratada. Ah, y sobre todo, y eso ya ni siquiera es seguro, tenemos que asumir que si son pocos inmuebles, tenemos un riesgo de que nos lo cuestionen. Desde luego, lo que hay que hacer es preconstituir prueba, tener esa persona contratada a jornada completa y que realmente haga actividades de ir a las firmas, de depositar las fianzas, de publicar anuncios de alquiler, etcétera, y que esa tarea que hace quede registrada y que luego se vea una agenda diaria ocupada, ¿no? Para esa persona. Y desde luego yo no lo haría con un volumen de activos de inmuebles, que no me atrevo a decir cuántos, que fuera pequeño. O sea que en ese caso, o nos aguantamos y pagamos impuestos, o sabemos que cuanto menos se parezca a una sociedad operativa, aquello que tenemos como empresa familiar, nos lo pueden cuestionar y podemos tener un riesgo importante. Bueno, ahora voy a hablar de los fondos de inversión. Pasa un poco como con la empresa familiar, pues es que no me gusta tener una persona contratada a jornada completa, o es que no me gustan las franquicias. Bueno, pero es que estos son los activos que están bonificados, ¿de acuerdo? Si no, es muy fácil saber, oye, si no te gusta, pues es muy fácil mirarlo en la tabla que hemos visto antes, pagas un 3,7%, 3,70% en tu impuesto sobre patrimonio cada año y ya está, ¿eh? Si te gusta tener más otras cosas, ¿no? Los fondos de inversión tienen una ventaja enorme, que es la del diferimiento que os comentaba antes. Diferir es, puedes ir trasladando, si tú no llegas a coger ese dinero, ¿no? Pasa un poco como con el plan de pensiones, ¿no? Que tampoco lo puedes rescatar hasta que llegues a la jubilación o casos muy extraordinarios de necesidad por enfermedad o por paro, o incluso ahora, bueno, dejan a los 10 años rescatar las aportaciones. Pero es que si tú no necesitas ese dinero, puedes ir llevándolo de un fondo a otro, te puedes enfadar con un banco y llevarlo a otro banco, si te puedes cambiar de sector y no vas a pagar impuestos, la ganancia patrimonial queda diferida. Si entraste al principio, metiste 1 millón de euros en un fondo y lo has ido moviendo y ahora ha pasado por 4 fondos distintos, las ganancias que hayas podido tener no tributan, pero tu valor de adquisición es de ese 1 millón de euros.
Como os he dicho, si no necesitamos el dinero, puedo diferir hasta morir, aunque suene fuerte, para que, si no necesito el dinero, si lo necesito, evidentemente habrá que pagar el impuesto y asumirlo y ya está, para poder disfrutar de la plusvalía del muerto, entre comillas lo de disfrutar, para que llegue a mis hijos con un valor actualizado. Ahora veremos un ejemplo. Y también vamos a ver la importancia y la ventaja que tienen inmensa los fondos de inversión por su efecto que tienen de cómo van a la renta, porque no es un rendimiento, es una ganancia patrimonial. No es lo mismo cobrar 100.000 euros de dividendos que van directamente en vena a la base del ahorro y que tributa en esa tabla que hemos visto, que reembolsar un fondo de inversión por 100.000 euros, que me entra en mi cuenta 100.000 menos la retención de la ganancia, pero en el IRPF lo que pongo son los 100.000 menos lo que me costó. ¿De acuerdo? Ahora vemos con el ejemplo, insisto. Y por último, el efecto que tiene en el límite renta-patrimonio. A ver, un ejemplo también de laboratorio, que en la vida real no existe. Si yo tuviera un ahorro de 5 millones de euros y lo quiero, tengo planificado obtener, bueno, como esto es laboratorio, como digo, pues a 15 años voy a obtener una rentabilidad de 5% anual y voy a tributar con el IRPF al 26%. Si yo esto fuera un depósito, un plazo fijo que cobro ese 5% cada año, esta sería, o unas acciones que me dan un 5% cada año, esta sería la estructura. ¿De acuerdo? 5 millones, la rentabilidad del primer año 250, IRPF 65. Cuando yo cobro los intereses o cobro el dividendo, pues pago mi IRPF y me queda 5.185.000 a finalizar el primer año, que será el inicio del ahorro del año siguiente. Los pongo, la rentabilidad es un poco mayor porque la base es mayor, también el IRPF es un poquito mayor y así va funcionando hasta que llego hasta el final y tengo 8.623.000. Le he sacado 3.623.000 y he ido pagando mis impuestos cada año, ¿no? Ese es el 5% acumulado de la renta neta de impuestos, ¿no? El interés compuesto que me ha permitido hacerlo así. ¿Cómo funcionaría esto con el régimen de diferimiento de traspaso de los fondos de inversión? El dinero no entra en mi cuenta, yo no lo estoy cobrando, sino que se acumula y va al mismo fondo o, como decía, puedo traspasarlo a otro fondo. Como la base es mayor porque no le hemos pegado el bocado del IRPF de cada año, los rendimientos también son mayores. Y de esta manera va creciendo hasta que llegó un último año que tengo 500.000 euros más. Aunque aquí tengo un IRPF muy importante, 1.274.000 el último año, porque ya no solo es la rentabilidad, sino que he reembolsado todo el fondo de inversión y entonces tributo por 9.900.000 menos 5 millones, los 4 millones tributan en IRPF. ¿De acuerdo? Aún así me queda mucho más. ¿Qué es lo que ha aumentado? Pues la rentabilidad sobre la base que he podido disfrutar por no haberle pegado el bocado de impuestos cada año. ¿De acuerdo? Pero si incluso nos planteáramos que no necesitamos ese dinero y va a parar a nuestros herederos con, aprovechando la plusvalía del muerto, podría ser así. Si no necesito ese dinero, digo, para que les llegue a los herederos, les entrarían 10.395.000, no pagarían nada, no pagaría nada a nadie en IRPF, ellos pagarían impuestos sobre sucesiones y donaciones, dependiendo de la comunidad autónoma que estén, igual no pagarían ni siquiera eso, y no solo es que recibirían 10.395.000, que evidentemente es más que esto y más que lo que había aquí, sino que además este será su valor de adquisición. Esa plusvalía de 9.900.000, perdón, de 10.395.000 a 5 millones no la paga nadie, ¿vale? Esta es la gracia de la plusvalía del muerto y de poder diferir hasta el final, ¿no? Bueno, yo puedo entender que alguien diga, oye, que no me gustan los fondos de inversión porque no me gusta la rentabilidad que ofrecen o porque no me gusta que me cobren comisiones o lo que sea, pero esta es la realidad jurídica de los fondos de inversión, digamos, ¿no? Que te permiten hacer esto, el régimen de traspasos. Lo demás que entra que te hace entrar en tu base imponible del IRPF, le va pegando un bocado, evidentemente, a tu rentabilidad. Otra cosa es que lo quieras disfrutar. Si lo quieres disfrutar, ya del esquema es otro. Pero si el dinero lo quieres tener como ahorro y mantenerlo mucho tiempo, esta es, desde luego, una manera buena para evitar impuestos y que crezca mucho más. Y ahora vamos a ver un poco lo mismo, pero con el tema del límite de renta-patrimonio. Por cierto, no he ido mirando si hay alguna pregunta. Voy a parar un momento. No. Vale, pues voy a ver el último ejemplo. A ver, tenemos una persona que tiene un patrimonio financiero de 2,5 millones, que son 1 millón de euros en acciones, que le dan unos dividendos de 35.000
cada año y unos bonos de un millón y medio en bonos, que le dan 60.000 euros cada año de cupones. Luego tiene una vivienda de 900.000 euros y un rendimiento del trabajo de 40.000, ¿vale? Su impuesto sobre patrimonio sería este. La vivienda, como os he dicho, son 300.000 que están exentos, 600.000 van a la base imponible. Y lo otro muy sencillo, 1 millón en acciones, 1,5 millones en bonos, el total son 310.000, le quitamos los 700.000 de mínimo exento y va a pagar, esto está hecho con con el IEP del año pasado, que tal cual, 22.342 euros cada año. Su renta, pues 35.000, eran 40.000, pero bueno, le quito más o menos la reducción y el mínimo personal. Rendimiento del trabajo, le quito el mínimo personal y la cuota de la base general son 7.793 y de la base del ahorro, que meto los 60.000 de los cupones de los bonos y 35.000 de dividendos, paga 20.730. Este sería su esquema. En su cuenta corriente del banco, hablo ya del dinero que ella disfruta, el sueldo de 35.000 euros, los intereses de 60.000, los cupones sí, de los bonos y los 35.000 de dividendos. 130.000 euros en bruto. Pero tiene que pagar impuestos 50.860, la suma de estas cuotas, de esta y de esta. Le quedan para disfrutar del año 79.634 euros. ¿Vale? Si esta persona tomara la decisión de sustituir esas acciones y esos bonos por fondos de inversión, las acciones, vamos a ver, son acciones, pues vamos a suponer que encuentra un fondo de inversión de renta variable que le gusta. Si no le gusta la gestión activa, no le gusta pagar más comisiones, puede irse a fondos indexados y con los bonos, pues unos fondos de inversión de renta fija que inviertan exactamente lo mismo. Esta sería una carcasa para invertir, un vehículo de inversión diferente, pero que no repartan dividendos, fondos de inversión de acumulación. Entonces su patrimonio financiero pasaría de ser de 1 millón que teníamos en acciones y 1,5 millones en bonos a ser 1 millón en fondos de inversión de renta variable, 1,5 millones en fondos de inversión de renta fija. Evidentemente la vivienda se queda como está y con sus ingresos, que siguen siendo los mismos del trabajo, lo que tiene son ganancias patrimoniales que son 3.625. Por lo que os decía, los fondos de inversión para reembolsar, a ver, para reembolsar lo mismo que estaba recibiendo por dividendos e intereses, 35.000 y 60.000, que te entre en tu cuenta ese dinero no quiere decir que eso vaya directamente en vena a la base del ahorro, sino que eso es tu valor, digamos, de reembolso de venta, la ganancia patrimonial. Pero como valor de adquisición será lo que tú hayas metido en ese fondo de inversión. Y solo la diferencia va a la base del ahorro. Así que se tributa muchísimo menos. Por lo tanto, la base del ahorro tributa ahora 689, cuando antes era, perdón, 20.730. Y para que le entren los 130.000 euros ahora, le quitamos los 21.689 de impuestos, disfruta de 108.311, que es muchísimo más que lo que disfrutaba con el esquema anterior, que era este, que lo he puesto aquí para que lo veamos en la misma slide, ¿vale? De 79.134 y 108.000. Yo no tengo ninguna preferencia por los fondos de inversión sobre otro tipo de productos de inversión, pero esta es la realidad jurídica que tienen. Tienen estas ventajas. Pero es que además se nos ha olvidado comentar un aspecto muy importante y es el límite de renta patrimonio, que lo he comenzado al principio y decía que la cuota de IRPF, perdón, la cuota de impuesto de patrimonio con la sumada a la cuota de IRPF no pueden superar el 60% de la base imponible. Esto hace que se reduzca también la cuota de impuesto sobre patrimonio a 13.207, cuando antes era, a ver, perdonad que no lo sé de memoria, 22.342, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Si recordáis, os decía que no computaba a efectos del límite las ganancias patrimoniales generadas en más de un año. Si yo aguanto patrimonio en esos fondos de inversión durante un año, luego puedo rescatar y no computa a efectos de esa base general del impuesto, base del impuesto sobre las personas físicas, que hacen que mi límite no se vea reducido. Es decir, el 60% de la base imponible será solo ¿dónde lo tengo? Aquí. El 60% de 8.876 más 3.625. Y así veo reducida
la cuota del impuesto sobre patrimonio, para que el total de las cuotas sean 21.000, que es exactamente el 60%. ¿Dónde está? Ahora no lo veo aquí. ¿Vale? Incluso en el ejemplo, bueno, que eso está un poco más desarrollado en mi libro, bastante más desarrollado, esta persona podría plantearse incluso no trabajar, dejar de cobrar esos 40.000 euros, por los cuales está pagando en el fondo un 60%. ¿Qué pasaría si rescatara 35.000 del fondo de inversión, como decíamos, de renta variable, 60.000 del otro, y tuviera cero de rendimientos del trabajo? Pues que sus ingresos en bruto serían 95.000, pero los impuestos ya sí que bajarían solo a 5.157, porque hemos estrangulado lo que se llama estrangular la base imponible. Estos dos conceptos, como son ganancias a más de un año, no van a la base general, perdón, no van a la base de IRPF, y el 60% de cero es cero. Así que se reduce la cuota de impuesto de patrimonio en un 80%. Si comparamos el dinero que le queda ahora, 90.000, con lo que teníamos en origen, tiene casi 20.000 euros más al año sin ya habiendo dejado de trabajar. No solo por utilizar las ventajas que le ofrece el límite de renta patrimonio con los fondos de inversión. ¿Vale? Este es un poco más complejo, pero bueno, funciona así. Lo fundamental es reducir tu base imponible de IRPF para reducir así al final tu cuota de patrimonio. Porque recordemos que la norma es, a ver, quiero ir a aquí donde se explica más sencillo, que igual esto estaba demasiado complicado. Aquí exactamente. ¿Qué hemos hecho aquí? Como no computan las ganancias patrimoniales a más de un año y mi liquidez me está llegando de los fondos de inversión, y la liquidez, como os he dicho, no es igual que rendimientos, pago menos IRPF y no los tengo en cuenta para el límite de renta patrimonio. Entonces, la cuota que me sale a pagar de renta, en el ejemplo más exagerado, en el cual ella ni siquiera trabaja, la renta es cero, por lo tanto, como la suma de las cuotas no puede exceder el 60% de cero, que en ese caso es cero, se reduce al máximo la cuota de impuesto sobre el patrimonio. ¿De acuerdo? Bueno, ahora a ver si alguien tiene alguna pregunta porque ya he terminado. ¿Alguien se anima? Espero que se haya entendido. También podéis escribir si queréis correo electrónico si a alguien le ha quedado alguna duda. Sobre todo no hagáis caso a consejos de temas que puedan parecer, como os decía, simulación, conflicto de aplicación de la norma, y mucho cuidado con el régimen de empresa familiar para cumplir los requisitos. No se hacen transmisiones de activos con plusvalía latente, mucho menos con una edad avanzada, y solo si queremos rescatar algo, que sea lo último, el plan de pensiones o los fondos de inversión o acciones que tengan acumuladas una gran plusvalía latente. Sobre todo tampoco el tema de hacer donaciones para transmitir el patrimonio, porque nos da miedo que va a producirse una modificación legal que va a hacer tributar las herencias o las donaciones en un futuro. Hay que pensar en aspectos también de tipo no fiscal, en los impactos que pueda tener, como os digo, en el desarrollo ¿no?, de los familiares, y que ese patrimonio, que lo hemos dicho, adiós para siempre. Aquí tampoco es recomendable. También se ha planteado y se está planteado es la posibilidad de hacer la donación de usufructos. Constituir, digamos, un usufructo sobre inmuebles que tengo o sobre acciones que sean de mi propiedad en favor de los hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque así los dividendos, los alquileres, los perciben ellos realmente y también tributan en su IRPF. De esta manera pueden tributar a un tipo más bajo, sobre todo los alquileres que van a la base general, pero también los dividendos, que como habéis visto es algo progresiva a la base del ahorro, y estrangulamos nuestra base a efectos del límite de renta patrimonio. ¿Qué pasa cuando constituye un usufructo? Bueno, según las consultas de tributos, constituir gratuitamente un usufructo, pues lo que te dicen es que, claro, un usufructo genera rendimientos de capital inmobiliario, si es sobre un inmueble, y se presumen retribuidos. Tú puedes acreditar, decir que es lucrativo, y entonces hay un mínimo que es el de imputación de rentas inmobiliarias. Bueno, no me quiero exceder. Sí, Jaime, buenas. Sí, Cristian. Sí, mira, tenía una consulta de cuál sería el tratamiento para estos productos que funcionan como seguros, pero que tienen
un retorno de las cuotas pagadas en concepto de este seguro, ¿no? ¿Qué tratamiento, o sea, qué opinas sobre este tipo de seguros? Fíjate, en ese caso son rendimientos de capital mobiliario de la base del ahorro de IRPF. Por lo tanto, algunos de ellos tienen también un componente de diferimiento. El Unit Link ha sido bastante empleado porque se parece un poco también a un fondo de inversión en el sentido de que se puede invertir está sustentado en inversión en activos diferentes que tú puedes negociar. Hay retail, que hay Unit Link que te venden en las sucursales bancarias, que son ya, lo tomas o lo dejas, pero para, bueno, muchos capitales muy grandes existen Unit Links, que es que el que constituye el Unit Link puede indicarle a pactar, digamos, con la aseguradora qué cantidades, o sea, qué inversiones va a hacer con ese dinero, ¿no? Entonces eso se puede diferir y eso además tiene un elemento de establecer un beneficiario a futuro condicionado incluso, ¿no? Lo que tienen también la ventaja de los Unit Link es que tú puedes escribir ahí lo que quieras. Tú puedes decir que cuando acabe la carrera mi hijo lo pueda rescatar. Sí, perdonar mi perra, ¿eh? Este tipo son grandes ventajas. Es verdad que no pagaban impuesto de patrimonio algunos que no tenían derecho de rescate como tal. Eso era algo que tenía toda la lógica, porque claro, decías, yo le he dado el dinero a una aseguradora y yo no lo voy a volver a ver ese dinero, porque no soy el beneficiario. Dentro de 15 años el dinero irá a mis descendientes. ¿Quién lo pone en el impuesto de patrimonio? Hubo un tiempo en el que no lo ponía nadie, porque ese dinero no era de nadie todavía, o era de la aseguradora, con un compromiso de devolverlo dentro de 15 años. Pero se ha hecho una modificación de la ley del impuesto de patrimonio y del impuesto de grandes fortunas para decir que se tiene que declarar por el tomador. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí sí que alguien igual puede llevarlo al Tribunal Constitucional un día, porque qué capacidad económica tengo yo, ¿no? Como decía mi libro, al final, en una situación exagerada, imaginar que yo estoy totalmente arruinado, pero hice un Unit Link el año pasado y metí ahí 5 millones de euros. Y tengo que pagar impuesto de patrimonio por eso, que yo realmente no tengo ninguna capacidad de rescatar ese dinero, ni ahora ni la tendré nunca. ¿Vale? Ok, Bueno, Cristian, muchas sí, gracias. ¿alguna cosa más puntual que me he dejado de lo que me preguntabas? Sí, no, era sobre eso, ¿no? Sobre quién debía de anotar digamos, el producto, ¿no? O sea, pero Ah, sí, pues si comentas que se tiene que anotar por el tomador, porque claro, tú tomas el producto y el saldo, digamos, o el capital es lo que llevas aportado, entonces ahí hay un poco de poca claro, claridad, por eso te pedía tu opinión al respecto. para mí es una solución que han tomado porque no soportan que haya un patrimonio ahí en el limbo por el cual no tribute nadie, pero no es correcta, porque está tributando por impuesto de patrimonio a alguien que no tiene esa capacidad económica. Igual algún día alguien lo discute. Eso lo puedes ver en la Ley de Prevención del Fraude, creo que fue, de 2022, que establecía eso. Luego Claro, hay un tema muy agresivo bueno, hacer un Unit Link firmado en el extranjero con una aseguradora extranjera y rescatarlo en un futuro. Bueno, pero esos claro, temas ya ese ya ahí son. es cuando ya se acaba de complicar, ¿no? Cuando la aseguradora está fuera Sí, del sí, Estado yo no sé español y si. tal, ¿no? Sí, porque en la ley del impuesto de patrimonio, cuando te dice dónde tributan con los productos de seguro, sí que habla de suscrito con una agencia española o con una agencia internacional que tenga sucursal en España, firmada en España. Entonces, por ahí creo que hay gente que está haciéndolo, pero bueno, tiene algo de riesgo. Si resides en España, tiene algo de riesgo. ¿Vale? Bueno, Ok, muchas muchas gracias. gracias. Gracias.